DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy buen día, buen comienzo del día para todos, para todas en este DTV Noticias. Nosotros ya ubicados en el lugar de los hechos porque hoy va a trascender una nueva jornada en la comisión del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por parte del Congreso, es decir, de las dos cámaras, y el proceso tiene lógicamente a la Cámara de Diputados como protagonista en el comienzo, en donde hoy se realizará la séptima reunión de esta comisión, la tercera en donde habrá testimonios, en donde se espera una nueva presentación por escrito, dejamos entre signo de preguntas, del fiscal Carlos Stornelli, que por segunda vez ha sido convocado a la misma y que tal vez los diputados y diputadas que no están de acuerdo con que se presente de esta manera tendrán la posibilidad de debatir y pedir el desafuero justamente del fiscal para que venga aquí y tenga un proceso como lo han tenido otros protagonistas que han pasado aquí en esta misma sala, en la sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados, en este proceso que continúa y que nosotros lógicamente que le damos rodaje. Mañana también tendremos una comisión a partir de las 11 de la mañana de comercio con invitados referentes de Catamarca para seguir dialogando en esto que es el debate que ha abierto la diputada Gabriela Lena, la presidenta de la Comisión de Comercio, respecto a los juicios laborales, entre otras temáticas importantes. Pero no nos vamos a ir de tema, vamos a volver a lo que tiene que ver con la comisión que será protagonista hoy. A partir de las 13, a partir de la 1, vamos a escuchar la palabra de Daniel Arroyo, el diputado del Frente de Todos, que hizo referencia al juicio político de esta manera. Yo creo que hay que dividir en tres planos. El caso claramente de juicio político es un caso que genera tensión y dificultad entre oficialismo y oposición. Eso está claro. A mi modo de ver está avanzando correctamente la comisión de juicio político, tomó los 14 expedientes, citó a algunas personas y ahí hay conflicto. Hay un segundo cuestión que no hay conflicto, que es el tema del narcotráfico, los juzgados federales en Santa Fe y en particular la situación de Rosario. Está claro que ahí todos tenemos que tirar para el mismo lado y hay un problema serio de venta de droga, narcotráfico. El que vende droga gana más que el que trabaja, da crédito y es un actor central en el barrio, y para mí siempre es el problema hoy. Y después el resto de las comisiones, para mí lo que necesitamos es tener rápidamente, ir al recinto y tener sesión. Yo espero que lo podamos lograr la próxima semana o los próximos días. Hay varios temas que están aprobados ya en comisión, que hay acuerdo general. Yo espero que la Cámara de Diputados empiece a tomar una celeridad y empecemos por lo menos a tener varias sesiones de acá a mitad de año, que es cuando empieza ya la campaña electoral más fuerte. Bien, Gonza, ahí escuchábamos entonces la palabra de Arroyo y como bien decías, vamos a estar a la espera de lo que va a suceder en la Comisión de Juicio Político. La verdad es que la confirmación es que Stornelli no va a venir y que van a seguramente hoy, y va a ser interesante el debate entre los legisladores que la integran respecto a proceder o no por su desafuero. Así que vamos a estar, Gonza, siguiendo toda tu información desde allí. Gracias por este contacto.
Cómo no, Vero, aquí estaremos presentes ante cualquier novedad. Sabemos que es temprano, lógicamente, pero iremos informando a la gente sobre todo lo que tenga que saber de esta nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Perfecto, Gonza. Así quedamos. Bueno, bienvenidos a DTV Noticias. Así arrancamos una manera distinta. Hoy la ciudad está intransitable, muy difícil los accesos de la capital federal. Hay un reclamo importante cerca del Ministerio de Desarrollo Social y si van a circular, les digo y les sugiero que no lo hagan por ese lugar. Ahora sí, seguimos repasando toda la información de este día de hoy con el testimonio de los distintos representantes. Estuvo hablando la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla. La escuchamos. He estado participando en algunas de las comisiones. Nosotros, de todas maneras, ¿tenés una mirada del Partido Obrero tenemos una mirada muy crítica del tema, en el sentido que, por supuesto... ¿Del juicio o de la Corte? De ambas cosas, de la Corte y también de los motivos que están llevando a desenvolver el juicio en este momento. Por supuesto que estamos frente a una Corte y un sistema, un Poder Judicial que de conjunto tiene una función, que es garantizar y cuidar los intereses de los sectores económicamente poderosos en este país. Eso está claro y estamos, digamos, los motivos para cuestionar al sistema judicial y a la Corte en particular son enormes. Nosotros lo que vemos es que en realidad también el juicio político impulsado ahora tiene un objetivo político por parte del oficialismo, un objetivo, por un lado, también de distraer parte de la actuación y la situación más general de las consecuencias de su gobierno y poner todo el foco en que lo que está mal es porque está mal por culpa de la justicia y no por las medidas que se llevan adelante en estos más de 3 años y pico que están gobernando. Y por otro, está claro que tampoco puede hacerse el distraído, el peronismo y todas las salas actuales del Frente de Todos sobre la composición de la justicia, porque de hecho el peronismo tiene mayoría en el Senado desde hace 39 años, casi 40. Y también respecto a este tema estuvo hablando el diputado por parte del PRO, Pablo Tonelli, respecto a la situación de Stornelli, básicamente del fiscal federal que fue citado en 2 oportunidades, y esto es lo que decía Tonelli al respecto. Por lo pronto seguramente vamos a tener una discusión en torno a la citación del fiscal Stornelli, porque el oficialismo insiste en que venga personalmente. El fiscal ya ha dicho que no. Y fíjense una cosa, esto del fiscal Stornelli muestra con toda claridad el verdadero propósito del oficialismo. No les interesa lo que pueda decir Stornelli o lo que pueda testificar. Les interesa que venga, porque les interesa el show. Porque el tema se soluciona muy fácilmente remitiéndole al fiscal un pliego de preguntas, él las contesta, las manda por escrito y se acabó la discusión. Pero al oficialismo no le interesa lo que pueda decir o aportar Stornelli. Lo que le interesa es que venga y someterlo a esos interrogatorios tipo Gestapo que hacen el diputado Moro y el diputado Tailade. Bueno, mañana seguramente tendremos otro capítulo de ese tipo. Ahora, Pablo, técnicamente o jurídicamente, ¿el fiscal Stornelli está exceptuado de tener que venir al Congreso Nacional a la Comisión de Juicio Político? Yo entiendo que sí, hay un artículo en la Ley Orgánica del Ministerio Público que dice que los fiscales no tienen obligación de comparecer ante los tribunales, ante los jueces, y que pueden hacerlo por escrito. Norma que a su vez también está en el Código de Procedimientos, tanto en el Código de Procedimientos en lo civil como en lo penal. Yo entiendo que sí. La presidenta de la comisión dice que el reglamento de la comisión tiene el mismo valor que una ley, lo cual es un disparate. Es como decir que Argentina es igual a Estados Unidos, más o menos lo mismo. Pero insisto, el tema es que al oficialismo no le interesa la declaración de Stornelli o lo que vaya a decir. Le interesa que venga a maltratarlo, a hacer un show, hacerle preguntas improcedentes, si es posible ponerlo nervioso, que se altere. Bueno, ese es el problema que tenemos.
Y pasaba entonces así la palabra de Stornelli. El gran debate del día de hoy va a ser la cuestión reglamentaria. Lo escuchábamos ya a Tonelli anticipando esta postura de que el reglamento y, digamos, lo que basa la Comisión de Juicio Político no tiene el mismo, digamos, rango que la Constitución Nacional, y por eso mismo va a haber seguramente un debate respecto a si es necesario avanzar con un pedido de desafuero al fiscal Stornelli o si la ley ya de alguna forma lo exime de tener que presentarse de manera presencial y poder responder los cuestionamientos a partir de un escrito, como así lo solicitó Stornelli ante el Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal. Vamos a repasar entonces porque además el día de hoy va a haber otros participantes, otros invitados que fueron citados para brindar su testimonio en la Comisión de Juicio Político y vamos a repasar. Fueron convocados funcionarios de la Corte Superior, como por ejemplo Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originario, Guillermo Sebastián Garay, también para participar de la jornada de hoy, Natalia Hilda Monayer, ambos de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati. Stornelli fue citado entonces luego de que el juez Sebastián Ramos reconociera archivar la causa por los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad porteño, y básicamente eso se hizo, o sea, al menos Ramos lo que explicó es que se hizo mediante una aprobación del fiscal Stornelli, ¿no? Un dictamen. En ese dictamen, Stornelli básicamente consideraba que no podía hacerse lugar a la investigación debido a que los chats habían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva basada en el espionaje ilegal, que básicamente en cuanto a esas situaciones donde también ronda toda la polémica con la oposición. La comisión busca saber por qué Stornelli consideró que la causa debía cerrarse con premura sin ser investigada. Es un poco lo que propone e impulsa el diputado oficialista Rodolfo Tailade. Es una posición contraria a la del juez Alejo Ramos Padillas, quien recibió una denuncia similar de Axel Kicillof y recomendó a Comodoro Pi que se investigue. Si vuelve a faltar, se va a debatir si la comisión iniciará una denuncia, lo que decíamos anteriormente, ¿no?, ante la Procuración para desaforarlo o poder traerlo por la fuerza pública. Polémico ambas decisiones. No va a estar fácil el territorio junto, obviamente, con la postura que va a tener la oposición al respecto, que obviamente como oposición va a ser contraria. Juntos por el Cambio sostiene que Stornelli no es reticente a declarar que el reglamento está desfasado de la legislación y que los funcionarios judiciales de igual jerarquía deberían otorgárselos las mismas prerrogativas de declarar por escrito. Y vamos a repasar entonces lo que dice el artículo 247 del reglamento, que dice básicamente, vamos a leerlo con ustedes, a ver si también podemos analizarlo. Dice la placa 8 del reglamento, dice que si el testigo no concurre a la primera audiencia, se va a proceder conforme al artículo 154, referido a la intervención de la fuerza pública sin perjuicio de su enjuiciamiento o responsabilidad penal. A partir de esto se basa el oficialismo para decir Stornelli tiene que venir sí o sí de manera presencial. La rebeldía puede derivar en un arresto de hasta 2 días y la apertura de una causa penal. Bueno, recordemos que Stornelli había ya sido citado por Ramos Padilla en otra oportunidad, en un caso penal donde se lo estaba investigando. El fiscal, las 2 veces que fue citado, no fue a la justicia a brindar declaraciones. Y la verdad es que no se procedió a ninguna sanción. Acá en la Cámara de Diputados, los legisladores del oficialismo quieren justamente de alguna forma hacer justicia respecto a esa y a esta situación de mostrarse reticente o de negarse a participar de esta comisión que está investigando. Recordemos que lo principal que se están investigando son distintas denuncias que fueron realizadas contra los 4 integrantes de la Corte Suprema de la Nación
en relación a irregularidades en su gestión, ¿no? En sus funciones. En este caso, el oficialismo dice, no, Stornelli no puede hacerse el vivo, tiene que venir, y por eso me parece que hoy el primer tramo de este encuentro, que va a comenzar a las 13, como nos contaba Gonzalito, va a ser una discusión bastante potente en ese sentido. Bueno, esto es un poco lo que tenemos para hacer esta antesala, este repaso de lo que se va a venir a partir de las 13. Escuchábamos anteriormente al diputado Arroyo, que estuvo hablando sobre distintas cuestiones, pero vamos a continuar escuchándolo. Espero que sea la semana que viene, si no será la otra, pero que rápidamente hagamos una sesión. Esa sesión, entiendo yo, va a ser de temas acordados o trabajados en conjunto. Este es uno y es muy necesario y muy rápido. El problema del narcotráfico tiene varias aristas, es un problema crítico de verdad. No es solo Rosario, sino es conurbano bonaerense, Rosario, pero también Córdoba, San Miguel de Tucumán, los grandes centros urbanos. Y hay un acuerdo general que, por lo menos avanzando la justicia federal, hay una línea que empieza a mejorarse. Yo entiendo que sí, que en la próxima sesión, cuando vayamos recinto, este tema va a estar. Espero que sea cuanto antes. Mi experiencia como ministro, yo trabajé mucho con el ejército en el momento de la pandemia y de la entrega de comida y la logística, es que tiene una organización, una logística, un esquema de coordinación realmente positivo. Yo entiendo que si una de las tareas va a ser urbanizar barrios, seguramente la dinámica que tienen para organizarse, para poder trabajar en un lugar, generar todo un esquema que en el caso de la urbanización tiene que tener mucho método, mucho trabajo, lo veo positivo, objetivamente. Se funcionó, yo trabajé muy bien con el ejército, con el tema de la asistencia alimentaria, entiendo que la misma lógica se va a dar para abrir calles, a poner cloacas, hacer casas, cordón cuneta, núcleos húmedos, que es urbanizar. Hay otra dimensión después del tema narcotráfico con lo social, que para mí es más crítica, y es básicamente que el que vende droga es el actor central del barrio, porque tiene billetes. Gana más plata que el resto, tiene billetes y termina dando crédito. Y como todo el mundo necesita plata y no le alcanza, termina tomando crédito en esto. Hoy el narcotraficante, en términos prácticos, el que está en el barrio, el que vende droga, hace dos cosas. Presta plata, da crédito y presta asistencia social. Cuando los pibes necesitan un micro para ir de excursión de un lado a otro en el jardincito del barrio, ese es el que pone la plata y el que ayuda. En ese sentido, a mí me parece que hay que tener, más allá de la tarea del ejército en términos de urbanizar barrios, que me parece muy bien, una política de cortar la venta de droga en los barrios. Eso tiene que ver con la justicia, con los juzgados que se aprobaron en la comisión hace poquito, pero tiene que ver con una tarea integral y, entre otras cosas, con que los jóvenes consigan trabajo, porque hoy, objetivamente, el que gana más plata de verdad es el que vende droga en el barrio. Y la droga es un problema bastante profundo en nuestro país, no solo en Santa Fe. Sobre la cuestión del narcotráfico, decíamos, estuvo trabajando la semana pasada, estuvo Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, brindando explicaciones. También se estuvo dialogando y se firmó dictamen respecto a este proyecto que comentaba recién Daniel Arroyo para fortalecer la justicia federal de Santa Fe, pero no es solo un problema, digamos, localizado en la provincia de Santa Fe, sino que se ha expandido por todo el territorio. Y justamente estuvo hablando el diputado Zapata de lo que sucede en su provincia. Tiene que haber, porque la droga no se desmaterializa en Bolivia y se materializa en Rosario, como si fuese el viaje a las estrellas, ¿no es cierto? Entonces, por algún lado pasa, tiene un tracto de tránsito, ya sea por vía fluvial, por vía aérea o por vía terrestre. Por eso pregunto. En fin, digamos, tiene que existir necesariamente. Yo no soy un especialista. Yo soy contador público y productor agropecuario consorte, porque la titular de la explotación es mi señora. Entonces, sobre estas cuestiones tengo poca experiencia, pero sí le puedo decir que es razonable de que las distintas acciones referidas a problemas críticos que tiene el Estado tienen que estar en manos de los más idóneos, gente preparada. Acá el juez Domínguez, que es el ministro de Seguridad de la provincia, ha sido un excelente juez de Cámara en materia civil y comercial. Otra vez, claro. Y realmente en estas cuestiones de prevención del delito es complicado, es como trasplantarlo. Póngame a mí a operar y seguramente sacrifico al paciente.
Y también estuvo hablando con DTV el diputado Pablo Tonelli, no solo de la cuestión de la Comisión de Juicio Político, como lo escuchábamos anteriormente, en relación a la citación del fiscal Carlos Stornelli, sino también respecto a la problemática del narcotráfico en relación a lo que contábamos que se debatió estos días y sobre todo la semana pasada en la Cámara de Diputados. Lo escuchamos. Ese proyecto que yo voté favorablemente en comisión el otro día y es mal. Me vanaglorié de que lo estuviéramos tratando. Ese proyecto tiene como objetivo esencial permitir que comience a aplicarse en la provincia de Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal. Es decir, pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que ya está vigente en las provincias de Salta y Jujuy, que ha dado excelentes resultados en su aplicación, de modo que si el Senado lo aprueba rápidamente y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, provee la infraestructura necesaria, en la segunda mitad del año en Santa Fe podría estar vigente el nuevo Código Procesal Penal, lo cual sería un enorme avance. Y otro tema que está sonando también aquí por los pasillos del Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, está vinculado a la problemática que atraviesan las familias y aquellas personas que adquirieron un crédito UVA, el tema de las cuotas, ¿no? Y de cómo va aumentando cada mes lo que tienen que pagar por la vivienda. Es un problema que se ha tomado en esta Cámara de Diputados, sobre todo por el legislador representante de la provincia de Mendoza, Cobos, quien está queriendo proponer una sesión especial para el día 22 de marzo para poder abordar esta problemática en el recinto. Son más legisladores los que acompañan a Cobos, alrededor de 40 diputados de distintos espacios políticos, y uno de ellos es es Zapata. Lo vamos a escuchar. Hay que analizar, no sé si llegaremos a dar una solución, debemos analizar el tema. Hasta ahora no se va llegando a ninguna solución. No podemos ser ajenos al problema que abarca gran parte de la población, un problema que está originado del propio Estado. Las personas que accedieron al crédito UVA lo hicieron siguiendo un incentivo, un panorama de estabilidad que se presentaba desde el Estado Nacional. Cualquiera sea el signo político de quien gobierna, tiene la responsabilidad de controlar las variables y tratar de llevar estabilidad monetaria. Es más, en la Carta Orgánica del Banco Central se establece que una de las misiones del Banco Central es mantener estable el valor de la moneda. Claro. Si la propia acción del Estado ha ocasionado perjuicios, desde el propio Estado, nosotros como poder constituir representantes del pueblo tenemos que explorar soluciones. Las soluciones será buscar acuerdos, buscar que el Estado se haga cargo de la parte del desequilibrio, pero lo cierto es que la inflación se caracteriza por el desequilibrio en la evolución de los distintos precios de la economía. Por un lado, ha evolucionado el precio de la construcción y evolucionó mucho menos el precio de los salarios. Y ahí se origina el desequilibrio que tiene que afrontar muchas familias, y hay que explorar la solución. Es una cuestión de responsabilidad. ¿Qué es lo que básicamente están pidiendo, aquellos que han adquirido este crédito UVA en momentos donde gobernaba Mauricio Macri el país, un programa lanzado por el gobierno de Cambiemos? Lo que piden es que haya una modificación de las normas contractuales, ¿no? Que se modifiquen las cuestiones de la letra del contrato. Y hay algunos datos que fueron brindados por el Banco Central. Por ejemplo, hay 97.000 créditos hipotecarios UVA hoy en Argentina y la morosidad es menor al 2%. Esto también así lo explicó la titular del Banco Nación Argentina, Silvina Batakis. Pero les decía, el pedido de sesión especial no es solamente impulsado por Julio Cobos. Hay distintos referentes políticos de la Cámara de Diputados que acompañaron ese pedido y también, obviamente, es un tema que lo dialogan aquí en la Cámara de Diputados. Es el caso de Marcela Paso, que estuvo también hablando con la Primera Mañana de DTV y esto decía al respecto. Es un tema importante, es un tema sobre el cual he estado cerca del avance que hemos tenido
bueno, en mi caso particular con la diputada Aparicio, que preside la Comisión de Finanzas, he acompañado un proyecto de ley que destraba de alguna manera esta situación y genera alivio a quienes son deudores y deudoras de los créditos SUBA. Aspiro a que prontamente la comisión, y sé que es parte de la voluntad de nuestro bloque, ya veremos cómo se consiguen los consensos para lograr el quórum y todo lo demás, pero entiendo que es un tema que vamos a lograr poder avanzar en el corto plazo. Estamos en la pantalla de Diputados TV, esto es DTV Noticias, y vamos a continuar con más información porque después de esta breve pausa vamos a poder analizar con Mauricio Cantando todo lo que dejó la semana pasada, lo que se viene en la jornada de hoy con la Comisión de Juicio Político, también la información que nos trae por los alrededores de la Cámara de Diputados Gonzalito Solabarrieta, así que yo te recomiendo que te acomodes tranquilo, yo también me voy a acomodar más tranquila y nos reencontramos en unos minutos nada más. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana por DTV. La Argentina hacia el mundo y en particular hacia Alemania, que ha sido muy dependiente, que ha tenido inviernos muy duros a partir de la guerra de Rusia con Ucrania. Argentina es un potencial exportador. El gasoducto para nuestro país tiene 2 etapas. Una etapa que se termina ahora en el invierno nuestro, en el mes de junio, y que lograría resolver nuestro problema de hoy de dejar de importar gas. Otro tema es la ley de alquileres, que hay que solucionarla para beneficio de inquilinos y de propietarios, para que haya más oferta de propiedades en alquiler y haya entonces una posibilidad de acceder al arriendo por parte de los que lo necesitan con facilidades que da el mercado. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejalos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo. Que lo que quiera hacer incluye la ciencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Los créditos SUBA, que fueron pensados como un instrumento útil, se ha convertido en una fuente de asfixia para muchos sectores que han tomado este crédito y hay que buscarle alguna solución. Respecto a los proyectos, el de Compre Trabajo Argentino interesa a las pymes porque le otorga una preferencia especial en lo que hace a las compras del Estado. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si no hay calor extremo, prioriza el uso del ventilador de techo por sobre el del aire acondicionado. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Continuamos en DTV Noticias con toda la información y decíamos, ¿no? Vamos a estar repasando lo que deja la jornada de la semana pasada respecto a juicio político, pero también lo que se viene hoy, porque hubo una nueva citación al fiscal Stornelli para la comisión que se va a suceder en el día de hoy. Pero también hubo actividad en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara Baja, recibió a su par canadiense para avanzar en una agenda bilateral de género, modernización de derechos humanos, ambiente y producción. Esto fue aquí en la Cámara de Diputados y allí Moró vemos cómo está junto al presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, quien llegó a nuestro país acompañado por una delegación integrada por miembros de distintos partidos políticos que componen el Parlamento canadiense. ¿Cuál fue el objetivo de la visita? Justamente afianzar la cooperación bilateral en temas de interés común como derechos humanos, cuidado del medio ambiente, transición energética, colaboración en espacios multilaterales, inversiones productivas, pero también la modernización parlamentaria, la agenda de género y la ampliación de los derechos sociales. Al iniciar el encuentro, los presidentes Moró y Rota destacaron que en 83 años de relaciones diplomáticas, ambos países alcanzaron un alto nivel de entendimiento y cooperación, y esta sintonía puede constatarse en los numerosos encuentros de alto nivel que tuvieron lugar en los últimos años, en la intensidad del vínculo económico, en la participación de ambos países tienen de manera multilateral, así como también en la activa defensa de los derechos humanos como política de Estado. Estuvo hablando la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y sobre toda esta cuestión hizo saber a su par que este año celebramos en nuestro país 40 años de democracia, lo cual brinda la oportunidad no solo de reflexionar respecto al pasado con la premisa de nunca más, sino también de hacer foco en los nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que contribuyan con el fortalecimiento democrático y la ampliación de todos los derechos. Así que allí vemos entonces en imágenes, la vemos a la titular de la Cámara de Diputados junto a su par canadiense, Anthony Rota, y toda esta delegación que vino desde Canadá, allí saludándose también con distintos diputados que son parte de esta Casa Parlamentaria Argentina. Bueno, y bien, después de repasar esta actividad, vamos a meternos en lo que es nuestra sección, Mis Proyectos, porque estuvo participando de ella la diputada Graciela Landricini y escuchamos uno de sus proyectos. En el caso personal mío como diputada nacional por Río Negro, he encarado presentar y representar temas que la Cámara debe discutir, que este país debe tener una legislación acorde a determinados temas que en el caso de Río Negro son fundamentales, como también en la región patagónica. En primer lugar, he vuelto a presentar algo que es una asignatura pendiente, que es un proyecto que declara la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado hoy por el doctor Alberto Fernández del Frente de Todos, anule el decreto 820 de 2016, que es un decreto de la época del gobierno de Cambiemos, firmado por el ingeniero Mauricio Macri, que anuló el decreto 274 de 2012, que era el reglamentario de la ley 26737 de tierras en la Argentina, que protegía respecto a la extranjerización de la tierra rural y urbana en el país. Un tema altamente actual en relación a la problemática del agua escondido en la Patagonia, a la problemática de las zonas andinas que se convierten en grandes parques de nieve y de esquí, y a las zonas que ha habido muertes en protesta a la apropiación por capitales internacionales de tierras nacionales y en algunos casos ocupadas desde tiempos ancestrales por pueblos originarios.
cuestión que ha dado a la sanción de la ley 2660 para el registro de las tierras por parte de comunidades de pueblos originarios. Este decreto 820 desreguló y extranjerizó, o por lo menos fue permisivo para la extranjerización de tierras, que la ley y su decreto reglamentario le habían puesto un límite de hasta el 15% en el país. Y había creado instrumentos de regulación y había puesto en manos del Estado espacios institucionales importantes para coordinar el concesionamiento de tierras y más aún en áreas de frontera. La diputada por la provincia de Río Negro estuvo hablando sobre una iniciativa que propone un desarrollo tecnológico de las pymes proveedoras en los circuitos de gas y de petróleo. Vuelvo a presentar un proyecto con las modificaciones que he introducido, que es fundamental para el desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas que actúan como proveedoras en los circuitos de producción de gas y petróleo, que tienen hoy mucho de presencia en la cuenca neuquina, en el caso de la formación geológica Vaca Muerta, que es la que está poniendo al país de pie para extraer gas y petróleo de las profundidades de más allá de 3.000, 3.500 metros de profundidad en los yacimientos no convencionales en la cuenca neuquina, y también se está explorando en la cuenca del Golfo San Jorge y en otras zonas offshore del país. Y acompañándola de obras de infraestructura de transporte, como es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, desde la zona de Tratayén en Vaca Muerta a la zona de San Niqueló en la provincia de Buenos Aires, y después su continuidad a San Jerónimo en el este, en la zona cercana y camino a la Mesopotamia, para poder proveer el norte del país y a Brasil. Y obras de oleoducto que están yendo a Puerto Rosales en la costa de la provincia de Buenos Aires, cercana a Bahía Blanca, y el futuro oleoducto a Sierra Grande en la costa atlántica sobre Río Negro, para la exportación al mundo, en un momento en que hay, por un lado, una transición energética a energías limpias, energías renovables derivadas del agua y el viento y el sol, pero también una necesidad de aprovisionar al mundo producto de la actual guerra en Eurasia. Las iniciativas de la diputada Landricini, ya vamos a ir con Mauricio Cantando a analizar toda la actualidad parlamentaria, pero Landricini estuvo hablando sobre otra de sus propuestas que está vinculada a la producción de la floricultura. Estoy trabajando para buscar coordinar con el Poder Ejecutivo y presentar en los próximos días un proyecto integral sobre la fruticultura que también tiene que ver con Río Negro, con Neuquén, con Mendoza, con San Juan, y que tiene que ver con la producción de peras, manzanas, frutos de carozo, etcétera, en los valles irrigados de nuestra región, una región árida que tiene un gran sistema de riego y drenaje, que ocupa muchas hectáreas, pero que viene perdiendo capacidad exportadora, producto de distintas cuestiones macroeconómicas del mercado mundial y microeconómicas de nuestros productores regionales. Y de la fruticultura entonces estaba hablando así la diputada Landricini, y le decimos gracias por participar de mis proyectos en DTV Noticias, y ya inmediatamente pasamos a analizar con él, con el hombre de Balcarce, con Mauricio Cantando. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Vero? ¿Cómo anda usted? Muy bien, yo muy bien. ¿Vos? Con expectativas, ¿no? Porque claro. Hoy al mediodía tenemos una certeza, que es que no va a ir Carlos Stornelli a la Comisión de Juicio Político, pero también hay varios invitados de los que a veces
me dio la sensación de que se habla poco, pero creo que puede llegar a haber interrogatorios bastante tensos. A ver, vamos por ahí. Vamos por ahí. ¿Por qué interrogatorios tensos? ¿Qué podrían aportar los invitados hoy? Me sorprendió y chequeé hasta última hora de ayer, no sé si hay alguna novedad hoy o por lo menos a última de ayer y hoy, que un funcionario, secretario institucional de la Procuración, Olima es el apellido, va a estar presente, por lo menos no confirmó que vaya a ausentarse. Llama la atención que un funcionario de la Procuración asista a la Comisión de Juicio Político y no asista un fiscal que está por lo menos regulado por las normas del Ministerio Público Fiscal. Está citado por unos chats que aparecieron donde aparece hablando con, recordemos una filtración de chat, aparece hablando con el ministro de Seguridad porteño, por lo menos da la sensación de que conocen, tienen mucha información de ternas. No, perdón, ese es un abogado. En el caso de Olima, en la conversación hay un dictamen que va a firmar la Procuración, que firmó la Procuración sobre la causa coparticipación de la ciudad. O sea, dan a entender de que adelanta información sensible, o sea, que es como una parte de la causa que conoce el dictamen del fiscal. Te decía lo de las ternas, porque el único que confirmó que no va a ir es el abogado Marcelo Maceo, un abogado de La Plata, conocido por lo de... ¿No te acordás por lo de Candela? Un abogado que fue muy activo en la desaparición de Candela Sol Rodríguez, ¿se acuerdan? Ese hecho que involucraba, bueno, justamente narcotráfico, ¿no? Involucraba un ajuste de cuentas de bandas en San Martín y Marcelo Maceo fue muy activo en relación a su participación allí. Sí, eso que contás, Vero, fue en 2011, en la campaña de Scioli, que fue reelecto. De hecho, Maceo se enfrentaba con Burlando, porque los dos estaban trabajando en ese caso. Los conocidos abogados platenses. Sí, los viejos conocidos. Viejos nuevos conocidos. Bueno, también estuvo defendiendo, ¿recordás a Karateka Martínez? También. Sí, me acuerdo. Sí. Es en La Plata, no sé si a nivel por acá, mediático y nacional, se conoce la figura de Maceo, pero en La Plata se lo conoce mucho. Claro, bueno, y aparece en los chats hablando con Marcelo de Alessandro, en este caso sí conoció aparentemente algunas ternas de Consejo de la Magistratura. Bueno, le pidieron explicaciones. Maceo es el único que por lo menos hasta anoche había confirmado que no vendría. Lo confirma en la cuenta de Twitter. Es curioso porque no tiene fueros. También tuvo que aclarar que desconocía las conversaciones porque pareció haberlas confirmado en un diálogo que había tenido con el Diario Hoy de La Plata. Y bueno, o sea que puede... Que puede la comisión también definir sobre su situación, al igual que como lo va a hacer sobre Stornelli. Yo supongo que sí, pero estaba justamente pensando eso hoy y digo, bueno, si no va, él no tiene fueros, no sé cómo va a actuar la comisión. La verdad que todavía no pasó esto, ¿eh? Sí, pero claro, pero es una buena pregunta, porque seguramente yo decía, la comisión hoy va a ser interesante, como vos decís, porque van a venir otros invitados, pero no sé si coincidís. Yo creo que el primer tramo de la comisión va a ser definir y disparar entre oposición y oficialistas sobre la situación de Stornelli, ¿no? Si van a pedir el desafuero, si van a convocarlo por la fuerza pública. Yo creo que la primera hora de la comisión al menos va a ser una disputa en ese sentido. Sí, te tengo que ser honesto, Vero, vos sabés que no te miento. No sé. Las expectativas... Dudo igual a veces. Vas a ver que, bueno, esta vez no lo dudes. Las expectativas sobre un desafuero son nulas, son totalmente nulas. Lo tiene que definir el Ministerio Público Fiscal, o sea, Eduardo Casal, y cuando él no fue a declarar a la justicia, también pidieron desafuero. No fue a declarar a la justicia. Pero no tuvo ninguna sanción real. Eso es lo que... Sumario que no avanzó nunca. Claro. Y ahora se va a abrir ese mismo sumario con una situación que por lo menos es, no sé si decir más débil, pero sí más novedosa como un juicio político. Por lo tanto, cuando uno habla con el oficialismo, obviamente van a pedir su desafuero. Solo con su desafuero se puede ir a buscarlo con la fuerza pública. No es que se puede ir a buscar la fuerza pública. No es una opción.
No es uno u otro. No es uno. Claro, le van a pedir al Ministerio Público que inicie un sumario, y si el Ministerio Público lo desafuera, ahí, entonces hay mucha tranquilidad por el caso Stornelli, de Stornelli sobre todo. Ahora, no sé Stornelli que lo mira por TV, dicen. Lo mira por TV, no sé qué va a pasar con este abogado, amigo tuyo, Maceo, que no, muy viene. amigo tuyo me dijeron, pero tenés razón con lo que estás diciendo, porque yo no lo había pensado en ese sentido. Hoy se expone otra situación que también va a ser favorable para Juntos por el Cambio. Decir, bueno, querés avanzar así con Stornelli, ¿qué hacemos con el caso de este abogado? Ahora, este abogado no tiene fueros, como vos decís. ¿Qué acciona? ¿Directamente la fuerza pública? Eso dice el reglamento. Claro. No creo que sea favorable para Juntos por el Cambio. Creo que justamente Juntos por el Cambio, o sea, en realidad Alessandro, que es la persona implicada acá, no lo quería, me da la sensación que no querían que viniera a exponer, después que había hablado de más en los medios. Quedó muy expuesto faltando. A ver, hoy va a estar también varios secretarios y vocales de la Corte. Hasta ahora vinieron todos y se pusieron el tiempo que sea y esperaron 7-8 horas su turno. Gente que escribe las causas, mejor dicho, que escriben los borradores de fallos de la Corte, no quiso, la Corte podría haber emitido una acordada para que no viniera, vinieron, dieron la cara, no se expusieron a un reglamento de la comisión que se hizo en los años 80 y 90 y que permite ir a buscarte por la fuerza pública. Claro. O sea que el caso de Maceo a mí me impactó, no lo esperaba. Y bueno, me parece que va a ser la gran novedad del día. Cómo acciona la sobre ese tema, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos entonces sobre ese punto. También hay una discusión, hay varias discusiones abiertas en esta comisión. Una está ahora vinculada por las cuestiones reglamentarias, de cuál prevalece más, cuál vale más, cuál tiene más jerarquía, ¿no? La oposición dice, bueno, no nos pueden venir a decir que un reglamento de una comisión totalmente interno tiene el mismo valor o más valor que una Constitución Nacional, ¿no? Lo escuchaba Pablo Tonelli hace unos minutos, repasábamos acá en DTV Noticias. Sí, es un lindo debate. Es un debate que no existía en los 80 y los 90, cuando la comisión mandaba a buscar a la gente por la fuerza y ningún legislador se oponía. Es una nueva época esta donde el Congreso por ahí tiene menos poder relativo en el orden jurídico argentino. Y hay dos posturas. Por un lado, lo que vos decís, las leyes y la Constitución, pero sobre todo las leyes, están por encima, dice Juntos por el Cambio, del reglamento de una comisión que definen legisladores que integran esa comisión. Por otro lado, frente a todo dicen, no es así. El artículo 53 de la comisión, de la Constitución Nacional, que está por encima de las leyes, le da al Congreso la facultad de hacer el juicio político y de definir las reglas para hacerlo. A su vez, recordemos, pero que la Constitución le da al Congreso la facultad de definir todo tipo de reglas, por lo tanto, dicen, acá está la Constitución está por encima de las leyes y actuamos con la Constitución. ¿Qué dice el reglamento? Que en determinados momentos la comisión puede actuar como si fuera el Código Procesal, aplicar el Código Procesal Penal, como si fuera un juicio ordinario, ir a buscar a la gente por la fuerza, acusarlo de cuestiones. Y se hizo, esto está claro, está bueno que lo sepamos. En los 80 y los 90 el Congreso, la primavera democrática le daba poder al Congreso y, por ejemplo, cuando se investigaba la deuda externa de la dictadura, no quería venir alguien, lo mandaban a buscar y nadie decía que estaba mal. Claro. Es cierto que era otra época. Era otro momento, pero sí, como bien decís, está bueno recordar y repasar los antecedentes. Mauri, me quedaría hablando más con vos porque sé que tenés mucho para aportar, pero ya estamos medio pisando el final de DTV Noticias. Te agradezco, como siempre, que nos acompañes todas estas mañanas. Gracias a vos, hasta cualquier momento. Que tengas linda jornada y volvemos a repasar lo que va a suceder también con la Comisión de Ciencia y Tecnología, y para eso amplía con su información correcta y siempre precisa Gonzalito Solabarrieta. Exacto, Vero, porque ya está programada para el martes próximo. Esto será a partir de las 15, una nueva reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esto será para tratar el Plan Nacional de Tecnología. Esta comisión que preside el diputado Facundo Manes, recordemos, ha tenido protagonismo en el cierre, vamos a decir, octubre, noviembre del año pasado. Recordemos con la
promoción para las tecnologías y sobre todo para la innovación tecnológica. Recordemos que se había tratado en ese entonces un proyecto para el fomento para aquellos investigadores o empresas investigadoras justamente de la Argentina que hayan lanzado o que tengan presentado un proyecto de innovación tecnológica. Bueno, en este caso será lógicamente el Plan Nacional de Tecnología, Ciencia e Innovación 2030. Obviamente esto apuntando hacia el 2030 con invitados expertos que aún lógicamente por una cuestión de protocolo no tenemos confirmados, pero esto será el próximo martes a partir de las 3 de la tarde en la sala 2, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, al lado nuestro, en la sala 2 de aquí del anexo A, está confirmada entonces esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y recordemos entonces mañana también la Comisión de Comercio. Recordemos, a partir de las 11 de la mañana estarán brindando entonces con invitados, por ejemplo de Catamarca, sobre los juicios laborales a partir de las 11 de la mañana. Y vos estás ahí afuera vestidito con una camisita de pintitas. Me llama la atención. Buen look hoy. Estás medio de San Lorenzo igual con esos colores. Pero estás vestidito ahí en la puerta de qué comisión, porque ¿qué va a suceder hoy? Exacto, y lógicamente la Comisión de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la 7ª reunión de esta comisión. Recordemos que preside la diputada Carolina Gagliar, que tiene como vicepresidente primero y vicepresidente segundo en este orden a Juan Manuel López de la Coalición Cívica y a Ricardo Herrera, el diputado del Frente de Todos. Esto comenzará a partir de las 13. Vos bien lo decías ayer, Vero, no es un detalle menor. No recordabas ninguna comisión o reunión en realidad de esta comisión que haya durado menos de 4 horas, así que estaremos alertas lógicamente a la durabilidad y lógicamente que esto es un gesto también para nuestro camarógrafo, ¿no? Para sostenerlo contento y con una sonrisa detrás de cámara. No me digas que ese camarógrafo se llama Sergio. Cercano a lo que son los colores de San Lorenzo. Sí, exactamente. Yo te iba a decir un juego que empezaba con ese, pero ya lo sabes, así que... Saludos a Sergio entonces, que siempre está aquí aportándonos todas las imágenes. Gracias, Gonzalito. Vamos a reencontrarnos mañana, como siempre, a las 9 de la mañana. Vos continúas seguramente trabajando con tus tareas. Yo me despido, cedo la pantalla a la primera mañana. Ya llega Pato Méndez con su equipo de columnistas, entre ellos yo también. Así que los dejo entre nosotros en DTV Noticias. Nos encontramos mañana a las 9. Chau, chau.